Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 59 y vamos a repasar la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, que ya tiene a sus primeros clasificados y sin duda esta fecha, por lo menos creo yo, los partidos que se han jugado el martes han dado muchas sorpresas. Cada vez más nos acercamos ya al final de esta fase de grupos, previa al Mundial, al parón que va a haber por la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que poco a poco ya vamos a ir conociendo a los 16 clasificados a los octavos de final de esta edición 2022-2023 de la UEFA Champions League. Y si bien ya tenemos a algunos clasificados, la mayoría de cupos para los octavos de final aún se definirán en estas dos últimas jornadas que se van a jugar dentro de unas 2 semanas más o menos. Pero bien, vamos a empezar con el repaso de esta cuarta fecha. Para comenzar vamos a ir como siempre en orden con el grupo A hasta llegar al grupo H, que es el octavo y último grupo. Así que veamos, grupo A. El Napoli recibía al Ajax en el Diego Armando Maradona y el Liverpool visitaba al Rangers en Escocia. Primero vamos con el partido del Napoli que recibía al Ajax, y el Napoli ya está clasificado a los octavos de final tras haber derrotado al Ajax el día de ayer por 4-2. Un partido en el que el Napoli, digamos que fue bastante peleado, no fue tan superior. El Ajax intentó, tal vez más que en el partido que habían jugado en Ámsterdam, en el que el Napoli fue totalmente superior, pero aquí el Napoli lo que hizo fue ser también mucho más efectivo. El primer gol llegaba por parte de el Chucky Lozano al minuto 4, tras una buena pared con Zielinski que le devuelve el balón y Hirving Lozano simplemente tiene que cabecear de una muy buena manera para marcar el 1-0 a favor de los napolitanos, que al minuto 4 ya ganaba el partido 1-0. Al minuto 16 iba a llegar el segundo gol del Napoli, tras una muy buena jugada colectiva con Paredes muy vertical del Napoli en contraataque, que iba a definir Raspadori con un buen remate colocado para marcar el 2-0. Y con esto parecía que por ahí se podía repetir lo que era la goleada del 6-1 de la fecha pasada del Napoli frente al Ajax. Sin embargo, el Napoli no se durmió por el Ajax, empezó a pelear mucho más el partido, empezó a acercarse más al arco que defendía el portero Meret. Sin embargo, el descuento de los holandeses no iba a llegar sino hasta el minuto 49 del segundo tiempo ya, en el que Klaassen iba a marcar el descuento de cabeza para poner el partido 2-1. Y con esto el Ajax se volcaba un poco al ataque para poder empatarle el partido al Napoli. Y cuando tal vez estaba un poco mejor el equipo de Países Bajos, iba a llegar el tercero del Napoli. Kvaratskhelia al minuto 62 iba a marcar el gol de penal tras una mano en el área del defensor Timber, que el árbitro iba a ir a ver al VAR, lo iba a interpretar como penal y pues cobraba el penal a favor de los napolitanos. Kvaratskhelia, que para mí fue uno de los mejores del partido, y si bien el nombre del georgiano Ivica Kvaratskhelia es aún difícil de pronunciar, seguramente nos vamos a acostumbrar, porque es un futbolista que la está rompiendo tanto en su selección como en el Napoli en estos últimos partidos, y pues pinta para tener un muy buen futuro. Bueno, ahora sí, volviendo al partido, el Napoli se ponía 3-1 justo en el momento en el que el Ajax estaba tal vez un poco mejor para empatar el partido, pero iba a llegar el descuento por parte de Bergwijn, otro penal, pero esta vez pitado a favor del equipo del Ajax, que ponía el 3-2. Y cuando también parecía ya que íbamos a tener 7 minutos más el descuento, en el que el Ajax se iba a volcar totalmente al ataque, y de hecho estaba volcado para buscar el empate, el 3-3, llega un tremendo blooper de Blind en salida con el balón. El defensor del Ajax intentó aguantarlo un poco, pero no pudo contra Osimhen, que venía a toda carrera, le termina ganando la posición
y el portero Passberg, que se había movido hacia la derecha para recibir el balón del defensor y sacarla jugando, no puede hacer nada. Osimhen define solo frente al arco para marcar el 4-2 y de esta manera el Napoli, con esta victoria frente al Ajax, cierra y rectifica su clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Eso sí, aún queda saber si va a clasificar como primero o el Liverpool, que venció al Rangers, va a luchar por esa primera posición del grupo. Ahora sí, vayamos justamente al partido del Liverpool. El Rangers, que para mí es el peor equipo que está haciendo campaña de UEFA Champions League esta temporada, recibía a Liverpool en el Ibrox Stadium de Glasgow. El partido, ¿cómo quedó? Bueno, el Liverpool vapuleó 7-1 al Rangers. Vamos a repasar los goles, a mencionarlos rápidamente. El primer gol iba a llegar de Arfield al minuto 17 y el Rangers se ponía en ventaja. Parecía otra vez que se le venía la noche a Liverpool, otro resultado complicado, otro partido que iba a sufrir y que iba a comprometer de hecho su clasificación a la siguiente fase, pero Roberto Firmino iba a marcar de cabeza el 1-1 al minuto 24. Solo 7 minutos después del gol de Rangers llega el empate de Liverpool, y no iba a ser hasta el segundo tiempo cuando iba a empezar el recital de los de Jürgen Klopp. Firmino iba a marcar su doblete al minuto 55 tras una asistencia de Joao Gómez. Darwin Núñez, tras una asistencia de Firmino, iba a marcar el 3-1, el primer gol del delantero uruguayo en Champions con la camiseta de Liverpool. Al minuto 76 iba a empezar el show de Mohamed Salah, que había comenzado en el banco, dicho sea de paso. Seguramente Klopp guardándolo para el partido de este domingo frente al Manchester City por la Premier League. Y bueno, ingresaba Salah para marcar su triplete en este partido. Al minuto 76, el primer gol de Salah para poner 4-1 el partido. Al minuto 80, el segundo gol, el doblete de Salah para poner el partido 5-1. Y al minuto 81, solo un minuto después, gol nuevamente de Mohamed Salah para marcar su triplete y poner el partido 6-1. Los 3 goles con asistencia de Diogo Jota. Y al minuto 87, Harry Elliott iba a marcar el definitivo 7-1. El Liverpool golea, se lleva los 6 puntos que disputaba frente al Rangers. Y a ver, tampoco creo que esto cambie la situación de Liverpool, que ha empezado mal la temporada, porque tampoco nos vamos a engañar, el Rangers, como dije, es el equipo que probablemente peor actuación ha tenido en esta Champions, y aún quedan 2 partidos. No ha sumado ningún punto, solo marcó un gol justamente ayer frente a Liverpool y ha recibido 16 goles en 4 partidos en total, un promedio de 4 goles por partido, aunque ayer Liverpool le metió 7. Así que, bueno, el Liverpool podemos decir también que aprovechó esta oportunidad y sumó 6 puntos importantes para mantenerse en la lucha de clasificar a la siguiente fase. Ya tiene boleto y medio porque le saca 6 puntos al Ajax, y la única manera sería de que el Ajax le ganara ese enfrentamiento directo y esperara que el Napoli le ganara a Liverpool. Además de que el Ajax tendría que ganar a Liverpool por un marcador superior a 2 goles para ganarle ese enfrentamiento directo. Aún no está definido, pero Liverpool ya tiene casi medio boleto adentro de la siguiente fase. Las posiciones del grupo A, o la tabla del grupo A, queda de la siguiente manera: Napoli ya clasificado en primer lugar con 12 puntos, Liverpool en segundo lugar con 9 puntos, Ajax tercer lugar con 3 puntos y Rangers, como mencioné, en último lugar sin haber sumado ningún solo punto más. La siguiente fecha, el Ajax va a recibir al Liverpool y el Rangers va a visitar al Napoli. Estos son los partidos de la quinta fecha. Ahora sí, vayamos al grupo B rápidamente antes que se haga muy largo este episodio, porque son 16 partidos también. El Atlético de Madrid recibía al Brujas y el Bayer Leverkusen recibía al Porto. Bueno, el Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 0 contra el equipo belga, que en los primeros minutos creo que jugó bastante bien, pero conforme fue pasando el partido, por la necesidad que tenía el Atlético de Madrid, hizo que el partido por inercia se decantara a favor de los de Diego Pablo Simeone en el trámite de juego. Sin embargo, no pudo romper el marcador, el partido queda 0-0 y el Atlético de Madrid se complica mucho, pero que mucho, para poder clasificar a la siguiente ronda, justamente porque en el otro partido del grupo
el Porto goleó 3-0 al Bayer Leverkusen. El primer gol de Galeno al minuto 6 para poner el partido 1-0. Al minuto 16 Demirbay iba a fallar un penal para el Bayer Leverkusen. Al minuto 36 le iban a anular un gol a Patrick Schick también para el Bayer Leverkusen por una mano previa. Y al minuto 53 Taremi iba a marcar el 2-0, mientras que al minuto 64 Taremi nuevamente iba a marcar otro gol para anotarse su doblete y poner el partido 3-0. Con esta goleada el Porto suma 3 puntos importantes y supera al Atlético de Madrid en la tabla. La tabla queda de la siguiente manera. El Brujas, y ahora sí volviendo al partido del Atlético de Madrid, el Brujas con el empate que consiguió fue básicamente una victoria, porque con ese empate se mete ya oficialmente a los octavos de final, clasifica a la siguiente ronda. Si bien para el Atlético de Madrid este empate sabe a derrota, para el Club Brujas de Bélgica es todo lo contrario. Brujas queda como líder de grupo con 10 puntos, invicto con 3 victorias, un empate y sin recibir ningún gol de sus 3 rivales. El Porto queda en segundo lugar con 6 puntos. El Atlético de Madrid queda en la tercera posición con 4 puntos y el Bayer Leverkusen queda en la cuarta posición con 3 puntos. Como podemos ver, el único que tiene su pase ya seguro a la siguiente ronda es el Brujas, que obviamente tiene que luchar por quedar primero de grupo y no enfrentarse por ahí a un rival mucho más difícil si es que clasificara como segundo, así que tiene que revalidar esa primera posición. Y el Porto, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen se van a jugar ese cupo para los octavos de final, para clasificar como segundos al menos, aunque podrían remontar, pero lo veo muy difícil. Por lo menos el Porto creo que es el único que le podría quitar el primer lugar al Brujas. El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen van a luchar por quedar como segundos y ver pues quién se queda con el premio de consuelo, que es el tercer lugar y la clasificación a los 16avos de la Europa League, y quién queda como cuarto y por ende estaría fuera de toda competencia europea. Siguiente grupo, el grupo C, que tenía un partido decisivo también, tanto para el Barcelona como para el Inter, mientras que el Bayern de Múnich iba a visitar al Viktoria Pilsen para confirmar su clasificación a la siguiente ronda. Obviamente el partido que se llevó toda la atención de la fecha fue el que jugaron el Barcelona recibiendo al Inter en el Camp Nou, un verdadero partidazo, 3-3 el resultado final. El primer tiempo tuvo a un Barcelona con una actitud totalmente distinta a la que mostró en Milán, un Barcelona que se lanzó mucho más, que estuvo mucho más incisivo, y a pesar de que no lograba romper el marcador, toda esa insistencia iba a lograr que finalmente al minuto 40 Dembélé marcara el 1-0 tras un muy buen centro de Sergi Roberto, y también hay que decirlo, pasividad por parte de la defensa del Inter, pero Dembélé terminaba empujando el balón para marcar el 1-0 y las esperanzas del Barcelona se venían arriba por estar consiguiendo la victoria. Sin embargo, al comenzar el segundo tiempo, Nicolo Varela iba a marcar el empate al minuto 50. El Inter, que apostó por tirarse atrás y aprovechar el contraataque, y sí que le funcionó bastante bien, y pues de esta manera ponía el empate al minuto 50. Al minuto 63, Lautaro Martínez, que para mí fue probablemente el mejor del partido, iba a marcar el 2-1 al minuto 63. Lautaro Martínez, que jugó como delantero totalmente solo prácticamente con Edin Dzeko, los dos aguantaron muy bien, le funcionó bastante bien esta estrategia al Inter. El hecho de Lautaro Martínez marcaba el 2-1 al minuto 63 y ponía en ventaja al Inter, y por otro lado el Barcelona se complicaba muchísimo y prácticamente quedaba eliminado. Sin embargo, al minuto 82 iba a llegar el gol de Lewandowski para marcar el empate, y el Barcelona se iba a lanzar totalmente al ataque para conseguir la victoria que los mantuviera vivos en la Champions League. Sin embargo, otro contraataque en el que Lautaro Martínez aguanta bien el balón, lo espera a que llegue a Gosens y le termina mandando un buen pase para que marcara el 3-2, y cuando parecía que el Inter se llevaba ya la victoria definitiva, iba a llegar el empate del Barcelona tras un centro de Eric García. Lewandowski marcaba su doblete y ponía el partido 3-3. Sin embargo, el marcador ya no se iba a mover para nada y el partido quedaba con un empate que le favorece mucho más al Inter,
ya que con este empate prácticamente solo tiene que ganarle al Viktoria Pilsen y estaría en los octavos de final, mientras que el Barcelona tiene que hacer un milagro y ganarle al Bayern de Múnich la siguiente fecha en el Camp Nou. El grupo C queda de la siguiente manera: el Bayern líder con 12 puntos, el Inter segundo lugar con 7 puntos, Barcelona tercer lugar con 4 puntos y el Viktoria Pilsen en cuarto lugar con 0 puntos. Ahora pasemos al grupo D. El Tottenham derrotó 3-2 al Eintracht de Frankfurt. Kamada marcaba el 1-0 a favor del equipo alemán al minuto 14. Sin embargo, iba a venir la remontada por parte del equipo de Antonio Conte. Son al minuto 19 marcaba el 1-1. Harry Kane al minuto 28, tras un penal pitado a favor del Tottenham, iba a marcar el 2-1. Y Son al minuto 36 marcaba su doblete, el 3-1. Iba a descontar al minuto 87 a Lidú para poner 3-2, sin embargo el partido ya no se iba a mover y los Spurs se llevan la victoria. En el otro partido del grupo D, el Olympique de Marsella le ganó 2-0 al Sporting de Lisboa. Al minuto 19 Esgallo iba a ser expulsado tras un penal cometido contra el Olympique de Marsella. Guendouzi iba a marcar el 1-0 al minuto 20 y Alexis Sánchez el 2-0 al minuto 30. El partido no se iba a mover más, por ahí la expulsión de Pedro González al minuto 60 con el Sporting de Lisboa, que se quedaba con 9 hombres y se le hizo aún mucho más difícil poder voltear el partido. El grupo D queda de la siguiente manera: el Tottenham líder con 7 puntos, el Olympique de Marsella segundo lugar con 6 puntos, al igual que el Sporting de Lisboa. Pero en el enfrentamiento directo el Olympique de Marsella ya le sacó ventaja al Sporting de Lisboa, así que si quedaran empatados en puntos clasificaría el Olympique de Marsella. Tercer lugar el Sporting de Lisboa, como ya mencioné, con 6 puntos, y el Eintracht de Frankfurt en cuarto lugar con 4 puntos. Como podemos ver, en este grupo todo está bastante apretado. El primer lugar le saca solo 3 puntos al último lugar. La siguiente fecha el Tottenham va a recibir al Sporting de Lisboa y el Olympique de Marsella va a tener que visitar al Eintracht de Frankfurt en Alemania. Así que este grupo va a ser de esos que no se van a definir sino hasta la última fecha, al parecer. Bien, pasemos al otro grupo, al grupo E. El Chelsea visitaba al Milan en Italia y el Dinamo de Zagreb recibía al Salzburgo en Croacia. El Chelsea se volvió a llevar otra victoria frente al Milan, esta vez por 2-0. Eso sí, al minuto 18 expulsan a Tomori en una roja que para mí no es roja, o sea, no es una falta de roja, y también dudo si era penal la falta de Tomori, pero bueno, creo que esto condiciona bastante al Milan por el resto del partido, lo saca un poco del juego y eso lo aprovecha el Chelsea. Bien, el penal que le cobran a Tomori y en el que lo expulsan, va a llegar el gol de Jorginho, que cobra muy bien el penal al minuto 21 y pone el 1-0, y Aubameyang iba a marcar el 2-0 al minuto 34. Luego de eso el Milan intentó, pero ya con un hombre menos, descuidó mucho esa banda izquierda por la que el Chelsea llegó mucho, incluso pudo aumentar el marcador, pero el partido no se movió del 2-0 a favor de los Blues, que se llevan una victoria bastante importante. Por otro lado, el Dinamo de Zagreb no pudo pasar del empate frente al Salzburgo. Para el equipo austriaco, Seiwald iba a marcar el 1-0 al minuto 12. Al minuto 20 iban a anular un gol a Petkovic y al minuto 40 Jubicic iba a marcar el 1-1 y ese iba a ser el marcador final del partido. Un empate que no les sirve, creo, de mucho a ambos. Tal vez al Salzburgo un poco más que al Dinamo de Zagreb, que necesitaba ganar para seguir en la lucha. Sigue en la lucha, pero el Salzburgo ya con este empate puede sumar un punto importantísimo para sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase de la Champions League, los octavos de final. La tabla del grupo E queda con el Chelsea líder con 7 puntos, Salzburgo segundo lugar con 6 puntos, el Milan en tercer lugar con 4 puntos y el Dinamo de Zagreb en cuarto lugar con la misma puntuación, 4 puntos. Así que este grupo tampoco está definido, pero el Chelsea creo que con una victoria más ya asegura prácticamente la clasificación. Siguiente grupo, grupo F. El Real Madrid visitaba al Shakhtar en Varsovia
y el Leipzig visitaba al Celtic en Escocia. El Real Madrid empató 1-1 contra el Shakhtar, un partido en el que el Real Madrid jugó bastante mal, la verdad. No fue el Madrid que conocíamos, no se encontró. Un poco me recordó el partido contra los Osasuna, un Madrid un poco áspero, un poco espeso en la circulación del balón, no muy fino frente a portería, y por otro lado un Shakhtar Donetsk que se plantó bien y supo aprovechar los contraataques para hacerle daño al equipo de Carlo Ancelotti. El primer tiempo fue, como mencioné, un partido bastante trabado, bastante peleado, y en el segundo tiempo ya iban a llegar los goles. Al minuto 46 el Real Madrid salió dormido al segundo tiempo y Zubkov iba a marcar el 1-0 de cabeza tras un mal cierre de Mendy que no llega a despejar el balón de cabeza, y el jugador del Shakhtar iba a marcar el 1-0. Y el empate de Real Madrid no iba a llegar sino hasta el minuto 95, un centro de Kroos y Rudiger, que había pasado de central a delantero, marcaba el 1-1. Y pues creo que ese momento del partido en el que Rudiger, después de marcar el gol, lo vemos totalmente ensangrentado por el golpe que recibe del portero del Shakhtar, Trubin. Creo que es una imagen bastante impactante. En la transmisión se vio toda la sangre que tenía Rudiger, pero pues felizmente no pasó a mayores, le pusieron los puntos necesarios y podría estar frente al Barcelona este fin de semana en el Clásico Español. De esta manera el Real Madrid y el Shakhtar suman un punto, que para el Shakhtar la victoria estaba siendo bastante importante, pero el Real Madrid pues con este punto sella su clasificación a la siguiente ronda. Y por otro lado el Leipzig derrotó 2-0 al Celtic en Escocia. Los goles iban a llegar también en el segundo tiempo, Timo Werner al 75 y Forsberg al minuto 84, para sellar una victoria también importante que a Leipzig lo pone nuevamente con grandes posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Champions. Con estos resultados el grupo F queda con el Real Madrid en primer lugar 10 puntos y ya clasificado a la siguiente ronda, Leipzig segundo lugar con 6 puntos, Shakhtar tercer lugar con 5 puntos y el Celtic de Escocia en cuarto lugar con tan solo un punto. De esta manera el Real Madrid tiene que revalidar su clasificación como primero de grupo, consiguiendo una victoria más, y el Leipzig por su parte tiene que luchar los dos últimos partidos para llevarse ese segundo lugar y que no lo pueda alcanzar el Shakhtar de Donetsk. Y por su parte el Celtic pues tiene que intentar clasificar la Europa League, aunque ya no depende directamente de ellos y está bastante difícil para el equipo escocés. Penúltimo grupo, grupo G, el Borussia Dortmund recibía al Sevilla y el Copenhague recibía al Manchester City. En este grupo fue una jornada de empates, ya que en el primer turno el Manchester City no pudo contra el Copenhague, empataron 0-0. No sé si no pudo, pero no estuvo fino tampoco en definición. Al minuto 11 le iban a anular un gol al City por una mano a Rodri. Al minuto 25 Mahrez iba a fallar un penal. Al minuto 30 Sergio Gómez iba expulsado y pues el partido no pasó de ahí, quedó 0-0. No jugó Haaland, seguramente Pep Guardiola también guardándolo para el partido del domingo contra el Liverpool. Jugó en su lugar Julián Álvarez, que tampoco pudo anotar, pero con este resultado también el Manchester City ya clasifica a la siguiente ronda. Eso sí, aún no se sabe si como líder de grupo, aunque la lógica nos diga que sí va a clasificar como líder de este grupo G. Por su parte el Borussia Dortmund tampoco pudo contra el Sevilla que ahora está con un nuevo técnico, Jorge Sampaoli, que por lo menos no perdía en sus dos primeros partidos. Empató 1-1 contra el Athletic de Bilbao en el Sánchez Pizjuán, y en este partido empató también 1-1 contra el Borussia Dortmund en Alemania. El primer gol iba a llegar de Nianzou tras una pelota parada, un cabezazo del defensor francés que marcaba el 1-0 a favor del Sevilla. Sin embargo, iba a llegar el empate para el Borussia Dortmund de la mano de Jude Bellingham al minuto 35. El partido no se iba a mover más, 1-1, un punto creo que le sirve más al Borussia Dortmund que al Sevilla, y el equipo pues andaluz se va a tener que jugar la clasificación a la Europa League contra el Copenhague.
Y por último, el grupo H tuvo al Paris Saint-Germain recibiendo al Benfica en el Parque de los Príncipes y la Juventus visitando al Maccabi Haifa en Israel. El PSG no pudo pasar tampoco del empate contra el equipo de Portugal. Eso sí, fue el dominador del partido, podríamos decir. Tuvo un poco más de ocasiones que el equipo del Benfica, sin embargo no pudo concretarlas. Al minuto 40 iba a llegar el gol de Paris Saint-Germain tras un penal a favor del equipo parisino. Kylian Mbappé iba a convertir el 1-0 y de penal en el segundo tiempo Joao Mario iba a empatar el partido tras un penal cometido por Verratti. Joao Mario marcaba el 1-1 al minuto 62. Messi no jugó por esa lesión que tuvo y el Paris Saint-Germain sigue compartiendo la punta con el Benfica. Y por su parte, la Juventus no pudo contra el Maccabi Haifa sorprendentemente. Jugó muy mal el equipo italiano y el equipo israelí se lleva una victoria histórica frente a la Juventus por 2-0. Doblete de Axili al minuto 7 y al minuto 42 para poner el partido 2-0 y luego de eso el marcador no se iba a mover. Con estos resultados la tabla queda de la siguiente manera. Paris Saint-Germain y Benfica comparten la punta ambos con 8 puntos. La Juventus en tercer lugar con 3 puntos, al igual que el Maccabi Haifa. La Juventus prácticamente eliminada, tendría que ganar los 2 partidos que le quedan y tampoco depende de sí misma, ya que tendría que esperar que el PSG o el Benfica pierdan también uno de sus 2 partidos. Así que muy complicada la Juventus de Allegri. Bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado los 16 partidos de la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Este fin de semana también tenemos partidazos en las ligas. El Liverpool recibe al Manchester City por la Premier League y en España tenemos el clásico. Real Madrid recibe al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerden que pueden suscribirse y seguirnos como Fútbol Mundial Podcast en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También pueden escuchar este podcast en YouTube, nos encuentran ahí como Fútbol Mundial Podcast y nos pueden seguir también en las redes sociales, Instagram como Fútbol Mundial Podcast y en Facebook como Fútbol Mundial. Soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.